Estamos conectados vía plataforma Zoom. ¿Qué tal? Se arranca, Vero, esta entrevista con el doctor Fidel Márquez. La intencionalidad, doctor, qué gusto verlo siempre. La intencionalidad es hacer una... ¿Cómo está, Alberto? Buenos días, Aquí Vero. estoy junto, vea, esta lady de las noticias, doña Verónica Landeta. La idea, doctor, es hacer pues una evaluación, una valoración de lo que ha significado esta primera mitad del año 2024. Vero. Así es, un análisis económico del primer semestre del año. Y bueno, pues, ¿pasamos o no pasamos la calificación? En algunas universidades dice que por sobre 6 estamos bien, por debajo de 6 estamos mal. ¿Cómo está Ecuador? Sí, a ver, bueno, Ecuador tiene una nota deficitaria estructural que no viene del año que se está cursando, sino Obvio. que viene de que nos hemos quedado de año durante muchísimo tiempo. Es más o menos como querer ir a primer año de universidad sin haber aprobado ni el sexto grado. O sea, arrastramos materias. Arrastramos materia y constantemente estamos en la época que se podía arrastrar materia, ¿no? Que se podían arrastrar hasta 3 materias. Sí. Eso es ya del siglo pasado, ¿no? Claro, porque ahora te perdonan pues para pasar para salir de la Sí. escuela y del colegio. Ahora dicen, pues pase Por nomás tanto, para ver cómo le va en la universidad. Sí, ¿qué significa eso, Vero? Que seguimos sin atacar los problemas estructurales que tenemos. Porque el hecho de que usted pase de año no significa, o que si teniendo déficit de conocimiento te pasen de año, eso no significa que vas a tener las competencias y que vas a estar en las condiciones adecuadas para poder enfrentar las situaciones. Porque si entremos a analizar algo de la economía, en primer lugar, tenemos que seguir pidiéndole prestado a los organismos multilaterales porque no somos capaces de atraer inversión que genere los empleos suficientes al país y seguimos tomando las mismas medidas de aumentar, para resolver los problemas del fisco, de aumentar los impuestos y por tanto quitarle recursos al consumo de la familia. Así de sencillo, se sigue manteniendo ese tipo de situaciones y entonces ante esto, lo que tenemos que enfrentar ahora, ¿qué es? Que si usted en este primer semestre analizamos, vamos a ver que tenemos un pequeño repunte inflacionario. ¿Por qué? Por las medidas del IVA. ¿Por qué? Por las situaciones que se están dando y que además va a traer como consecuencia que en este mes de julio vamos a tener posiblemente un pequeño repunte de presiones de precios y que haga que continúe disminuyendo el horizonte presupuestario de la familia ecuatoriana. Claro que sí. Y mire, usted bien que lo trae a colación. Ya ayer por ahí pues escuchaba algunas amas de casa en los mercados diciendo que ya desde que se incrementó el precio de los combustibles, que es el Extra y el Ecopaís, pues ya ellas ya sienten definitivamente ahí un incremento de precios. Entonces, Ecuador continúa en la misma política de siempre, elevar impuestos. Obviamente lo único que ha variado es el tema de ver hacia dónde enfocamos el tema de la focalización, valga la redundancia, del precio de los combustibles, obviamente por el tema de subsidios, que ya no tenemos plata para poder seguir poniendo ahí y seguir subsidiando. Entonces seguimos en lo mismo. ¿Qué es lo que nos queda? Le pregunto esto porque ayer leía una nota de por qué la gente emigra, sale de este país. Primero, porque no tienen trabajo. Segundo, por los hechos de violencia. Tercero, por la inseguridad. Entonces se arriesgan a todo, se van, porque aquí es como que les echaran insecticida y se fueron. Entonces, Alberto también decía que los países tienen que resolver sus problemas. ¿Qué hacemos? Mira, y apuntalando lo que tú planteabas, nosotros seguimos teniendo una estructura de empleo donde el pleno empleo, en vez de aumentar o las condiciones de empleo decente o empleo adecuado, que la llegamos a tener en un momento dado en más del 40%, actualmente está por el 34%. Entonces, esto significa que estamos teniendo cada vez menos condiciones de generación de empleo adecuado para que la gente tenga los ingresos, que si no hay empleo adecuado
que además, si nosotros tenemos que el crecimiento económico está muy ralentizado o lo tenemos el crecimiento económico contraído, entonces, y este año que se planteó que el crecimiento iba a estar alrededor del 2%, pero en la práctica posiblemente estemos con crecimiento nulo o crecimiento o un decrecimiento en la economía. Actualmente el pronóstico está ya en 0.8 en algunos organismos. Esto nos va a llevar a que nosotros tengamos que pensar que la respuesta inmediata que da la población, uno, mantener altos niveles de informalidad y dos, tener altos niveles de migración. Y tan es así que recordemos que hace un tiempo atrás nuestras remesas estaban alrededor de 3.500 millones de dólares. Ya nuestras remesas están por encima de los 5.000 millones de dólares. Entonces eso significa que los migrantes siguen siendo la válvula de escape y la informalidad para resolver problemas de empleo, resolver problemas de ingresos de la población ecuatoriana. Entonces, mientras nosotros no seamos capaces de generar la formación bruta de capital fijo, entonces vamos a tener un serio problema para generar empleo, para solucionar los problemas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que apuntalar? Si bien es cierto que la medida que tomó el presidente de la República de los subsidios, de eliminar subsidios, etcétera, es adecuada porque, evidentemente, si usted no tiene los recursos, tiene que bajar gastos. Esas son las soluciones, el ABC de la economía. Entonces, por este lado, si usted va a bajar gastos, en definitiva, tiene que ver que los problemas de subsidios los subsidios tienen que cumplir la misión para lo que fueron creados. Si este subsidio es inadecuado, el resultado es perverso. Y hemos tenido durante 40 años subsidios inadecuados. Alberto, continúa. Gracias, doctor. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Oiga, a ver, varias cositas que quería poner ahí, aprovechar pues esta entrevista con alguien que viene de la academia, desde la orilla del análisis también tiene esa perspectiva, como para poder chequear y darnos luces en temas tan importantes. Estamos ya en esta nueva etapa, ¿no?, que es el segundo semestre del año, un año que va a ser cargado de matices políticos, electorales, ¿no? En septiembre se vienen las inscripciones de candidaturas, tenemos en febrero del año próximo elecciones presidenciales y parlamentarias. Varias cositas, por ejemplo, ya al Frente Económico le va a tocar ir preparando la elaboración del presupuesto general del Estado 2025. Y quería por ahí poner varios ingredientes para el análisis. Por ejemplo, la ministra de Trabajo ha solicitado, ¿no?, la nulidad de los contratos colectivos en 4 entes públicos, 4 empresas: CNT, CENEL, CELET y la petrolera, la empresa pública Petroecuador, ¿no? En estas 4 grandes empresas públicas. Menciono esto, añado el tema de la forma como desde los 3 niveles de gobierno GACS, principalmente desde las municipalidades y desde las prefecturas, se sigue también, ¿no?, llevando adelante modelos de gestión administrativa pública sin el ingrediente esencial que es la planificación. Y esto hace que lo propio, ¿no?, cada quien se dispare por su lado sin tener un norte o un sur, sino que dicen, vamos porque hay que estar ahí, ¿no?, y muchas veces dejando de lado hasta las competencias que la ley les determina. Al menos esos 2 ingredientes. Y el otro, el que tiene que ver propiamente con el tema de la elaboración del presupuesto general del Estado. Seguimos con esto de que agarramos la matriz que venimos arrastrando desde el siglo pasado, desde el siglo XIX creo, ¿no? El Ministerio de Finanzas agarra la matriz, entonces, ya pongamos nomás ahí, ¿qué hay que poner para estudios? Y pongamos nomás tantos millones para estudios, pero sin ton ni son, como decía mi abuelita, o sea, simplemente porque es la matriz y hay que llenar la matriz. E incluso, ojo, que esto también en el mundo de lo absurdo, acá por mandato constitucional, el presupuesto general del Estado tiene que incrementarse. Así no haya plata, tiene que incrementarse.
Es increíble, ¿no? Todo este tipo de absurdos. En base a esos ingredientes que le pongo, doctor, básicamente, ¿por dónde debemos de arrancar para poner orden? Porque ya veremos que el presidente de la República, quienes están junto al presidente de la República, estarán bastante preocupados más es de apuntalar el tema de la campaña electoral versus el tener que ir diseñando las políticas públicas que requiere el país, sobre todo en materia económica, ¿no? Sí, mira, yo creo, Alberto, que has tocado, a mi modo de ver, uno desde el punto de vista de lo fiscal, un elemento importante. La forma en que hacemos presupuestación en el Ecuador es una forma de presupuestación evidentemente obsoleta, que, como tú bien dices, ya superada en cuanto a las prácticas de presupuestación a nivel internacional. Yo soy de criterio y abanderado de que se debería practicar la presupuestación base cero, es decir, que en función de los ingresos, en función de las necesidades que se tengan, hay que presupuestar, pero no con las continuidades o decir hay que seguir incrementando. Evidentemente que las necesidades son crecientes, pero esto lo tenemos que plantear de tal manera que en función, o como se dice popularmente, hay que arroparse hasta donde dé la sábana. Entonces la presupuestación usted la tiene que hacer en función de eso y tener prioridades. Pero ¿qué ocurre? Mientras sigamos también pensando que las soluciones las tenemos que dar alejado del lugar o la toma de decisiones alejado del lugar de la ejecución de las acciones en cuanto a actividad económica, estamos equivocados, porque nosotros no hacemos nada haciendo un presupuesto sobre las premisas de una mesa burocrática a nivel nacional, mientras que las necesidades de desarrollo y las necesidades de inversiones están en función de las necesidades y los desarrollos locales. Entonces yo creo que el modelo de hacer gobierno y de hacer política en el Ecuador es un modelo obsoleto, superado por las realidades y las tecnologías, y que por tanto nosotros tenemos que ir a un enfoque y a una concepción metodológica diferente de cómo se hace la presupuestación, y que tiene que tener como principio el presupuesto base cero. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que buscar, que también debemos ir, y esto es tanto para gobiernos locales, subnacionales y gobiernos nacionales, al gobierno digital. Tenemos que aprovechar y hacer las inversiones requeridas y hacer los análisis sobre cómo eliminamos la tramitología excesiva y la regulación excesiva, que en la mayoría de los casos lo que contrae como consecuencia es el caldo de cultivo para la corrupción y el mal uso de recursos. Entonces, tenemos que ir nosotros a apuntalarnos en la tecnología para ir a un gobierno digital que permita al ciudadano desde sus espacios con un clic pueda resolver muchos de los servicios que hoy en día se vuelven tortuosos y que además de eso lo llevan a que se creen las condiciones para la corrupción. Entonces, claro, yo creo que ese tipo de cosas hay que ponerlas sobre la mesa, y tenemos que buscar que los nuevos candidatos, tanto de gobiernos locales como de gobiernos seccionales a nivel provincial o nacional, estén en correspondencia con el siglo XXI y las competencias que hay que tener para ser político en el siglo XXI. Claro, ahora, si siempre hablamos de eso, claro, pero no, cuando a la hora de la verdad seguimos haciendo las mismas prácticas. Exacto, es que ese es el grave problema, y sobre todo en un país en el cual vivimos de procesos electorales en procesos electorales. Entonces como que no hay ese espacio para la pausa, para el respiro y para decir, ok, sentémonos todos los actores, toda la sociedad civil, la academia, los sindicatos, porque ojo, aquí no se trata de dejar de lado a nadie. Los gremios son fundamentales, son importantes que estén presentes también. Tener la visión de quienes desde la ruralidad
tienen también, deben de tener también espacio, ¿no? Porque a veces también nos portamos y a veces creemos que las decisiones se deben de tomar en Quito, en Guayaquil. Dejamos de lado hasta la gente de los otros espacios que tienen una concepción distinta, ¿no? Que tienen también otras formas, no solamente de ver las cosas, sino otras realidades. La mayor parte de la gente vive en los sectores urbanos, marginales y rurales. Y son los que a los que vamos dejando de lado. Entonces queremos tener una sociedad igualitaria, sin tanta diferenciación, y queremos y nos llenamos la boca diciendo tantas cosas, pero al término del día no terminamos de ponernos de acuerdo. Y vuelvo y repito, y uno de los problemas que tenemos es esto, vivir de proceso electoral en proceso electoral sin que paralelamente vayamos sintonizando estos problemas. Sí, y en cuanto al presupuesto, Alberto, que no te lo mencioné, en el 25 vamos a tener presupuesto prorrogado como este año. Así pues. Sí, y entonces, porque habría que ver quién gana las elecciones, ¿no? Claro, claro que sí. Qué dilema, qué dilema. Y en lo otro que consultaba, lo que tiene que ver con este planteamiento de la titular del Ministerio de Trabajo, ¿no? Estos abusos que hay en lo que tiene que ver con estos contratos colectivos. Es algo que justamente, pues, de alguna manera grafica, ¿no?, el nivel de inequidad. Aquí es increíble. Y ojo, cuidado, yo acabo de ser muy puntual, ¿no? Yo digo que se incorpore a los gremios, a los sindicatos, a la gran discusión nacional. Y para que vea la gente que yo no tengo nada en contra del sindicalismo, todo lo contrario. Pero de estos abusos, por supuesto que sí. Porque es demencial que por estos tiempos todavía haya, ¿no?, sindicatos donde tienen reconocido por mandato legal que por 10 años de trabajo le regalan un anillo de oro. O sea, todavía está por ahí, y que los empleos son hereditarios, y etcétera, etcétera, mientras hay mucha gente que no tiene posibilidades de nunca laborar. Alberto, la pregunta a hacernos ahí es, ¿son realmente sindicatos en la concepción de lo que es un sindicato? ¿O son corporaciones revestidas con el ropaje de sindicatos? Claro, esa es la gran interrogante, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe estar en discusión desde el punto de vista de concepción de qué es un sindicato y cuáles son las funciones de un sindicato. Pero además, si ya se convierten en cárteles, porque recordemos que también se le llama sindicato a las mafias. Así claro, pues. claro, en los años 60. Claro en la década de los 30, 40 en Estados Unidos, los cárteles, los sindicatos, y que todavía siguen teniendo fuerzas. Mira tú. Y mira, y el sindicato de IES va a recibir 1.4 millones al año, ¿no?, por descuento de trabajadores, para que veas cuánta plata que maneja. Esos sindicatos ahora actuales. Entonces yo lo que creo que tenemos que entrar a analizar cuáles son las condiciones, cuáles son las nuevas formas de organización del trabajo. Claro, claro, un poco para ir actualizando, ¿no?, estos temas que realmente deben de ser enfrentados, atendidos, discutidos de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, y lo tan complejo nos resulta a los ecuatorianos sentarnos, ¿no?, como para poder ir poniéndonos de acuerdo. Hay un segmento de la clase dirigente, y no solamente, cuando hablo de la clase dirigente, no solamente me refiero a la dirigencia política, a la dirigencia en general, ¿no?, que a veces vive satanizando ciertos conceptos, satanizan y siguen lanzando más gasolina en esto, ¿no?, de la lucha de clases. Viven de ese negocio, es una verdadera industria, un negocio aquello, ¿no?, de vivir atizando este tema. Por eso que yo te hablaba de la corporativización de los sindicatos y de la defensa de los derechos de los trabajadores, que es otra cosa. No es, el derecho de los trabajadores hay que defenderlos y hay que cumplirlos por parte de todo empleador, pero también por parte de los gremios. Pero conjunto con derechos hay deberes. Y los deberes ser eficientes en sus puestos laborales, más si son servidores públicos. Exacto, eso, que no se les olvide ese concepto, servidores públicos. Hay mucha gente que dice, pues no, un poquito llevándolo a lo burlesco, dicen, el mejor servidor público es el que todavía no logra tener la formalidad
o la regularidad de su contrato de trabajo, o sea, a quien todavía no le han firmado el contrato. El momento que le firman el contrato se vuelve totalmente ineficiente. Hay mucha gente que se cree la mamá de Tarzán ya mañana, porque dice, a mí no me pueden echar, pues no me pueden sacar del cargo, demostrando deshonestidad, desonando, pues, transmitiendo esas malas prácticas, ¿no? No, y aquí hay otro problema, Alberto, importante que a mi modo de ver tenemos que analizar. Si usted no es eficiente en un puesto laboral, en el sector privado sabemos lo que ocurre, pero en el sector público, si usted no es eficiente, si usted no cumple con sus deberes, si usted maltrata al usuario, si usted no da el servicio eficiente que se espera de usted, ¿por qué tiene que tener un puesto laboral permanente? Y las evaluaciones que hay que hacer. No, que de acuerdo a la legislación, 3 vistos buenos consecutivos en el mismo mes. Yo creo que ahí también vamos a tener que empezar a analizar la necesidad que tiene el país de que los servidores públicos sean eficientes. Correcto. La necesidad que tiene el país que los servidores públicos sean éticos. Con esas dos cosas es más que suficiente para echar adelante el aparato productivo, el aparato público. Así es, hay que ser súper productivos y comprometidos con el país. Doctor, un abrazo a la distancia. Excelente martes, ¿ah? Igualmente, un abrazo. Es el doctor Fidel Márquez Sánchez, ¿no? Con su visión en torno